Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica del curso Estructura Organizacional. En este momento saludo a Caterine, que la veo conectada al encuentro sincrónico. El día de hoy, pues como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando el tercer encuentro sincrónico, el correspondiente en este caso al módulo número 2 que se denomina em, diseño organizacional y modelos estructurales. Ya la semana anterior desarrollamos un encuentro sincrónico. Bueno, inicialmente desarrollamos el primero, en el cual se habló sobre algunos lineamientos importantes de desarrollo del curso, fechas importantes de la asignatura, de cuándo ustedes deberían presentar las entregas de las actividades. Si no me equivoco, la semana anterior desarrollamos un encuentro sincrónico donde hablamos sobre algunos conceptos importantes de la estructura organizacional. Hablamos sobre los diferentes tipos de estructuras, sobre el contexto en el cual precisamente se desarrolla este ejercicio, contexto competitivo de las organizaciones que se está atravesando pues actualmente del mercado actual, de cómo el mercado actual ha desarrollado un ejercicio de integración, ¿no?, entre las diferentes empresas, que nos lleva precisamente a preguntarnos cómo actualmente muchas de esas organizaciones están diseñando sus procesos productivos, sus procesos de trabajo y las estructuras que le permiten obviamente desarrollar esos ejercicios de gestión. El día de hoy entonces tenemos como objetivo desarrollar este encuentro sincrónico asociado al módulo número 2, donde hablaremos sobre los conceptos de diseño organizacional y también modelos estructurales. Esta sesión sincrónica tiene un tiempo de desarrollo presupuestado cercano a los 50 minutos, 60 minutos creo yo. Ahí volvió la conexión, creo que se había ido por un momento. La sesión sincrónica tiene... Catherine, ¿me confirmas por favor si me estás escuchando? No, sí. Vale, muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, la sesión sincrónica entonces tendrá una duración aproximada de los 50 minutos, creo yo, em, dando obviamente al final el espacio, como es costumbre, a resolver dudas o inquietudes que existan, por ejemplo, sobre el desarrollo de las temáticas o inclusive de las actividades que ustedes en este momento, imagino yo, deben estar ya desarrollando. Bien. Bueno, entonces, la agenda para el día de hoy será en primer lugar realizar una breve introducción sobre el módulo número 2 de nuestro curso. Posterior a esa introducción, perdón, que yo realice, hablaremos sobre de qué se trata el diseño organizacional, cuáles son esas dimensiones primarias organizativas y principios del diseño organizacional. Luego de eso, vamos a hablar sobre los modelos estructurales, donde se abordará el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y el modelo colegial. Básicamente estos son modelos de gestión que utilizan las organizaciones con un objetivo particular, y es el de tratar de orientar los objetivos que tienen los trabajadores de las empresas hacia los objetivos generales de la organización. Es decir, que traten de interponer esos objetivos generales de la compañía por encima de los objetivos que cada uno de los individuos de la empresa tiene. Bien. Bueno, entonces, como punto de partida, recordemos nuestro módulo número 2 del curso se denomina diseño organizacional y busca que ustedes puedan aplicar los criterios pertinentes a la definición de diseños organizacionales más efectivos de acuerdo a los requerimientos y políticas de las empresas, y que puedan identificar los elementos que conforman el concepto de cultura organizacional y comprender su relación con la estructura para el desarrollo
de análisis y gestión de acuerdo a las características que requiere cada organización. Recordemos que, como lo vimos en la sesión anterior, por ejemplo, los diferentes tipos de estructura que podemos encontrar en la literatura son modelos que de cierta manera van a depender de las características de cada empresa. Recuerdan que yo les mencionaba que no tomaran como que uno de esos modelos era más actual o eh, más importante que otro, o sencillamente que algún modelo era ya obsoleto, por decirlo de esa manera, sino que cada uno de esos modelos estructurales obedece particularmente a las características de cada organización y a sus necesidades. ¿Qué actividades tenemos pendientes por desarrollar? Distintas a las que aparecen allí en pantalla, porque realmente ustedes ya no deben desarrollar tantas entregas en nuestro curso. Tenemos planeado el desarrollo de 3 actividades finales en esta asignatura. La primera de esas 3 actividades correspondientes al módulo 2 se habilitó el día de ayer. Este foro diseño organizacional. Esa actividad se habilitó a las 8 de la mañana de ayer y permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del próximo lunes 28 de junio. Esa es la fecha límite de presentación de esa entrega. Como les comenté, si no mal recuerdo, en la sesión anterior, venimos de algunas actividades en las cuales pues estábamos acostumbrados a desarrollar y a presentar las entregas en un plazo de 2 semanas y ahora en este segundo módulo, pues en 2 de esas 3 actividades solamente ustedes van a contar con 1 semana para su desarrollo. Entonces, tengan eso muy en cuenta, por favor. Nuevamente hoy les recuerdo las fechas de presentación de las actividades para que no exista ninguna confusión al respecto. Inmediatamente cierre la actividad 3, ese foro, se va a habilitar la actividad 4. Importante con las actividades tipo foro. Recuerden que la evaluación o la calificación de esos foros en un sentido va orientado hacia la entrega que ustedes realicen de la actividad, de lo que se les solicita allí, pero también hace parte de la evaluación la interacción que ustedes tengan em, frente a las participaciones de sus compañeros, ¿no? Hace parte del criterio de la evaluación de la actividad. Recomendación en ese caso, por favor, traten de realizar su participación no tan cerca del límite de la fecha de cierre de esta actividad 3, porque eso pues, no les va a permitir a sus compañeros observar la entrega, ¿sí? Sencillamente quienes participen más cerca del inicio de la actividad, o en otras palabras, más lejos de la fecha de cierre, significa que les están dando más oportunidad a sus compañeros de verificar la entrega que realizaron y de realizar ese ejercicio de interacción. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta para poder dinamizar esa interacción. Actividad número 4 entonces va a estar habilitada desde las 8 de la mañana del 28 de junio hasta las 8 de la mañana del 5 de julio. Esa es la fecha de límite de presentación, al igual que en la actividad 3, solamente será 1 semana para que ustedes desarrollen la presentación de la actividad. Igualmente, en este caso no es un foro, es una tarea, simplemente la nota va a depender de la entrega que ustedes realicen en ese ejercicio. Inmediatamente cierra esa actividad y se habilita la última, la evaluación final del curso. En el caso de la evaluación final del curso, hay una diferencia frente a estas otras dos actividades. La primera diferencia es que van a contar con 2 semanas para desarrollarla. La segunda es que, a diferencia de las demás actividades que hasta el momento se han desarrollado y se van a desarrollar en el curso, el cierre de esa actividad no es un día lunes a las 8 de la mañana, sino que será el día domingo 18 de julio a la medianoche, a las 11:59 de la noche, que también corresponde a la fecha y hora límite de cierre del curso en términos generales. Por favor, yo dejo ese espacio de 2 semanas para el desarrollo de esa actividad con la intención que ustedes presenten su evaluación
Si pueden, durante la primera semana, durante el primer fin de semana, esa es la recomendación que yo les realizo. Van a contar con 2 semanas, traten de presentar su evaluación final o durante la primera semana o si pueden durante el primer fin de semana. Traten de no dejar la evaluación final para el último fin de semana o para el último 18 de julio. De igual manera, ustedes son libres de desarrollar la actividad cuando consideren oportuno, dentro de esas fechas. ¿Pero por qué les hago esta recomendación? Porque en dado caso que se llegue a presentar algún inconveniente, como puede ser el bloqueo de la evaluación, el cierre inesperado de la actividad, si se presenta ese inconveniente en esa primera semana o primer fin de semana, vamos a contar con la segunda semana, es decir, con la semana del 12 al 18 de julio, para resolver ese inconveniente y que sencillamente ustedes puedan presentar el desarrollo de su evaluación por completo. Igual, si a ustedes se les llega a presentar ese inconveniente el 18 de julio, no significa que no se les vaya a ayudar en la solución del inconveniente, pero sucede que ya allí no tendré ningún tipo de gestión por parte mía. El curso está estructurado para que solamente pueda gestionarse por parte mía desde el 24 de mayo, que se dio apertura al aula, hasta el 18 de julio, a la medianoche. Después de esa fecha, ya la gestión corresponde a otra área de la universidad. Es raro que se presenten inconvenientes con las evaluaciones finales, pero es posible que se presente. En cursos anteriores se han presentado inconvenientes de estudiantes que em, por X o Y razón no han podido presentar la evaluación, que el último día de pronto no les aparecía, se les presentó X y Y problema y demás, y ya para el día siguiente, cuando yo reviso el correo electrónico, pues me encuentro con correos de el domingo a la medianoche, el domingo por la tarde, escribiéndome que no estaban pudiendo acceder a la evaluación. Entonces, por eso la recomendación que yo trato de hacerles es de procuren, quienes puedan, presentar la evaluación durante los primeros días que está habilitada esa actividad. Por eso yo dejo 2 semanas completas para que presenten ustedes la evaluación final. Entonces, quienes puedan seguir esa recomendación, pues bienvenido sea. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con las temáticas presupuestadas para la sesión del día de hoy. Vuelvo entonces a la presentación. Y las primeras temáticas a abordar es el diseño organizacional. Realmente el diseño organizacional es un ejercicio que desarrollan los líderes de las organizaciones con el objetivo de administrar adecuadamente las herramientas con las cuales cuentan dentro de la empresa. Precisamente esos directivos de las empresas cuentan con una visión general de la compañía, cuentan con una visión completa sobre la organización y pueden entender cómo se desarrolla precisamente su funcionamiento. A partir de esa visión general es que los directivos obviamente desarrollan ese ejercicio de toma de decisiones que es tan importante para las empresas. Para poder desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones, pues es importante que se realice una visión en 2 perspectivas de la empresa, hacia el interior, para poder verificar cuáles son las principales características de esa empresa, en qué se destaca la organización, qué acciones realiza de manera correcta, qué acciones debería de pronto por allí corregir. Por ejemplo, también qué aspectos está cometiendo como error, ¿no? En qué aspectos se debería concentrar para tratar de optimizar sus resultados. Pero básicamente esa visión hacia el interior de la empresa permite realizar un diagnóstico general de la organización y ser consciente sobre los elementos con los cuales se cuenta, ¿sí? Con las herramientas con las cuales se tiene allí para poder desarrollar el ejercicio competitivo. Porque allí va la mirada hacia el otro lado, hacia el exterior de la empresa, para encontrarse con ese entorno en el cual la organización se encuentra compitiendo. Lo que hablábamos en la sesión anterior, un poco sobre ese entorno organizacional, entorno
cada vez más competitivo, cada vez mucho más exigente, con cambios constantes de tipo social, económico, em, legal, normativo, que obliga a las organizaciones a estar constantemente desarrollando el ejercicio de toma de decisiones de manera correcta. Esas organizaciones que toman decisiones de manera oportuna frente a los cambios de su entorno y que se adaptan de manera rápida y fácil a precisamente esos cambios, pues son organizaciones que pueden continuar compitiendo en el mercado. Aquellas que no, están prácticamente que condenadas a desaparecer. Al igual que todos realmente los conceptos y que todas las metodologías y teorías administrativas y económicas que han existido en la historia, el diseño organizacional también ha sido una herramienta que ha ido evolucionando a lo largo de los años, que ha ido evolucionando dependiendo de las necesidades de la empresa, que ha ido evolucionando también dependiendo de las características del mercado en el cual la empresa desarrolla sus funciones. Porque, como lo hablamos en la sesión anterior, pues los mercados constantemente cuando han ido evolucionando presentan diferentes características y presentan diferentes requerimientos para que las organizaciones cumplan. Entonces, de igual manera, al mutar el mercado, al mutar las organizaciones, también mutan las diferentes teorías y los diferentes planteamientos del diseño organizacional. Inicialmente, digamos que el diseño organizacional se ha desarrollado a partir de 4 elementos fundamentales, que es el diseño a partir de la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación. De cierta manera es entender rápidamente cuáles son las diferentes actividades que se ejecutan dentro de la empresa para agruparlas y conseguir que con la suma de esos esfuerzos se consigan mejores resultados. Articular esos diferentes esfuerzos que se realizan en cada uno de los apartados de la organización de tal manera en que precisamente esa dinámica de desarrollar trabajos individuales y separados, pues finalmente permita que se genere un plus o se genere un valor adicional al resultado general de la organización. Bien, vamos a ver cuáles han sido esos principios que han ido presentándose sobre el diseño organizacional a través de diferentes momentos, pero vamos a poderlo relacionar directamente con los principios básicos y clásicos que ha tenido la administración de empresas. Es básicamente ese ejercicio que por allá desde Taylor se planteó sobre cómo algunos lineamientos permitían orientar a las organizaciones a mejorar su perfil competitivo a partir del aumento de la eficiencia y la productividad de sus trabajadores. Bien. Entonces, el primero de ellos, el cual abordaremos, serán las dimensiones primarias. De cierta manera, los primeros pasos asociados hacia el ejercicio de diseño organizacional. Luego, una evolución a las dimensiones organizativas. Y finalmente, unos principios de diseño organizacional. Si ustedes consultan, por ejemplo, cuáles son los principios de la administración, ¿m? Principios que de cierta manera estuvieron por allí establecidos por científicos como Taylor, Weber, Fayol, se darán cuenta que estos principios fueron ejercicios de punto de partida para la administración de los recursos humanos y que a medida que diferentes autores empezaban a plantear otros principios, no realizaban un replanteamiento total de esas teorías, sino que tomaban a partir de lo que ya estaba construido y evolucionaban, trataban de presentar em, otros elementos asociados, algunos de mayor relevancia, o planteaban esos mismos elementos teniendo en cuenta ahora el contexto que en ese momento se desarrollaba para las empresas. Lo mismo sucede con estos principios, como lo he indicado. Sencillamente se trata de un ejercicio evolutivo donde vamos a ver cómo muchos de esos principios pues tienen relación con los presentados con anterioridad unos con otros. Hay unos principios básicos que siempre se mantienen en este ejercicio porque obviamente hacen parte o están asociados a partir de esos 4 pilares angulares para el diseño de las organizaciones. Las dimensiones primarias establecen
algunos principios básicos para el desarrollo de un diseño organizacional. El primero de ellos, la especialización, división del trabajo y asignación de tareas. Este principio lo vamos a repetir de aquí en adelante. Y es el mismo principio que se repite en las propuestas de principios de administración de los autores que les mencioné, de Taylor, Webb y Fayol. Todos ellos establecen como uno de los primeros principios de la administración la división del trabajo o la especialización, o también lo denominan como estandarización del trabajo. Sencillamente porque identifican, o en su momento se identificó, que cuando se individualiza el trabajo en tareas específicas, en tareas puntuales que debe desarrollar un trabajador, pues se puede enfocar muy bien, de manera muy puntual, en cómo se debe desarrollar ese trabajo, en cómo se debe desarrollar esa actividad, en cuál es la manera mucho más óptima de desarrollar ese trabajo puntual para conseguir o lograr obtener los mejores resultados. De cierta manera, si nosotros le damos una libertad al trabajador para desarrollar un conjunto de actividades amplio, pues así de amplio también es la posibilidad de que se cometan errores, de darle la posibilidad de que se vaya a desarrollar un conjunto de actividades que por allí pueden llegar a generar alguna afectación a la organización. En cambio, cuando yo divido el trabajo, lo especializo muy particularmente en unos puntos puntuales, en unas tareas básicas, en unas tareas eh, limitadas que debe desarrollar ese trabajador, pues podré indicarle qué debe realizar, podré identificar por parte mía como eh, la cabeza de la administración cómo ese trabajo se desarrolla de manera oportuna y cómo se consigue mejores resultados. Y estaré limitando a ese trabajador a únicamente desarrollar esa actividad. Elimino la aparición de errores, elimino los reprocesos, voy a estar encaminado también a eliminar los desperdicios inadecuados de utilización de recursos, voy a optimizar el tiempo que también se utiliza en el desarrollo de cada actividad, voy a ayudar a el ejercicio de aprendizaje del trabajador, porque simplemente un trabajador cuando únicamente se dedica a una tarea, pues puede que al inicio le cueste trabajo desarrollarlo, pero cuando la ha repetido una cierta cantidad de veces, pues cada vez va a poder desarrollar de manera mucho más óptima. Entonces, esos principios de la administración clásica siempre estuvieron como punto de partida o como elemento principal a la división del trabajo. Se concebía que la división del trabajo y la especialización del puesto de trabajo conllevaba a un aumento significativo de la efectividad en las acciones que se realizaban y un aumento significativo de la productividad. Entonces, acá lo encontramos también como un punto de partida, la división y especialización de las tareas como un elemento fundamental a la hora de desarrollar el ejercicio del diseño de la empresa. En segundo lugar, la estandarización. La estandarización hace referencia a normalizar los procedimientos. Y este es un concepto que si ya posiblemente lo asociamos muy bien al entorno organizacional. Cuando hablamos de estandarización de procesos, estamos haciendo referencia a que por parte de la compañía o por parte de alguna dirección de la empresa se está estableciendo el cómo debe desarrollarse un procedimiento de manera particular. Es decir, que se están estableciendo cuáles son los lineamientos a seguir, se está determinando cuál es, por ejemplo, la cantidad de tareas que se deben ejecutar, se está determinando cuál es el orden de esas actividades. De cierta manera se le está dando forma adecuada al procedimiento. Más allá de que ya tengamos un conjunto de actividades que cada uno de esos trabajadores deje ejecutar, ahora vamos a definir cómo es el flujo de esas actividades, cómo va a fluir la información, cómo van a fluir los productos, cómo van a fluir los resultados de cada procedimiento para conseguir obviamente los resultados que espera la empresa. Ese ejercicio de estandarización es determinar cuál será el paso a paso necesario para que a partir de suministrar unos recursos se pueda conseguir unos resultados que espera la organización muy seguramente ofrecer a un consumidor o cliente. Luego de ese principio de estandarización encontramos el siguiente, que es el de formalización. Este principio busca de cierta manera aterrizar eso que se estandarizó.
es decir, establecer ya lineamientos o reglas para que sencillamente se cumpla con eso que se estandarizó previamente. Normalmente, ¿qué se utiliza? Por ejemplo, la documentación de los procesos, porque de cierta manera ese documento que describe cómo se ejecuta un proceso sirve como respaldo para tomar como evidencia que efectivamente la organización se ha encargado de definir cómo desarrollarse el trabajo, cuántos recursos se utiliza y qué resultados se espera obtener. Y si de cierta manera un trabajador se sale de esos lineamientos, ya sea porque hace mal uso de los recursos o porque no alcanza los resultados esperados o porque desarrolla otro tipo de actividades que puede afectar los resultados o incluso puede llegar a presentar errores más significativos como incidentes o accidentes de trabajo, la empresa de cierta manera puede respaldarse en la documentación de que el trabajador no está siguiendo lo que se le está indicando. Esa formalización es aterrizar eso que se ha estandarizado por medio de tal vez un documento que sirva como una instrucción clara del trabajo que se debe realizar. Dentro de los principios de la administración clásica que por allá establecía Taylor, mencionaba que, bueno, una de las primeras tareas era dividir el trabajo, luego a realizar una investigación científica de cómo ese trabajo se desarrolla de manera más óptima y luego capacitar al trabajador para finalmente realizar un seguimiento de cerca. Tal vez con esta etapa de formalización estamos reemplazando ese último principio que planteaba Taylor, ese seguimiento. Porque cuando Taylor planteaba ese seguimiento, se entendía que posiblemente de pronto iba asociado a darle un apoyo al trabajador para, de cierta manera, si se le presentaba algún inconveniente, alguna dificultad, pues por parte del administrador, encontrar ese apoyo que le permita a ese trabajador dar solución a ese inconveniente. Pero realmente ese seguimiento de cerca, las labores del trabajador, iba más encaminado en tratar de verificar que efectivamente el trabajador estuviese cumpliendo con eso que se había investigado, que se había capacitado y que se le había determinado que debería cumplir. En este caso es lo mismo. Nosotros tenemos que validar que efectivamente el trabajador cumpla con esa normatividad y por eso este ejercicio de formalización se establece a partir de establecer unas reglas que aseguren que ese trabajador desarrolle las actividades de esa forma. Es común que dentro de las organizaciones existan trabajadores que consideren que la manera como se está estructurado un trabajo no sea la más óptima, que entiendan o perciban que pueden de pronto conseguirse mejores resultados desarrollando el trabajo de otras formas, con otras actividades, con otras gestiones, y pues eso puede que repercuta en algunos errores significativos para las empresas, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que se trata de desarrollar acá. Otro de los principios es la centralización. Y la centralización consiste en identificar cuáles son los apartados, los cargos, las unidades directivas que están en la disposición y en el escenario adecuado de realizar el ejercicio de toma de decisiones. Ese ejercicio de toma de decisiones, como ya lo hemos venido conversando con anterioridad, es un elemento muy importante para las empresas. Ya lo hablamos de que el constante cambio del entorno de la empresa requiere que se desarrollen esos ejercicios de toma de decisiones y sencillamente se dé una respuesta rápida a ese cambio que se ha presentado en el entorno, que cada día eso es más dinámico, mucho más acelerado y se requiere precisamente que las empresas constantemente están desarrollando de manera mucho más acelerada esa toma de decisión. Si bien estos principios lo que buscan es tratar de determinar cuáles de esos apartados de la empresa cuentan con la información oportuna, cuentan con las competencias y cuentan con las herramientas adecuadas de información para desarrollar ese ejercicio. Creo que lo hablamos en la sesión anterior cuando comparábamos el caso de las organizaciones como AB InBev y SAP Miller, donde yo les comentaba que, por ejemplo, SAP Miller buscaba, perdón, AB InBev centralizaba mucho más ese ejercicio de toma de decisiones, porque se consideraba que no todos los niveles o no todas las personas dentro de la empresa estaban en la condición de tomar decisiones. Pues obviamente, precisamente esto está asociado a lo que es el diseño organizacional. El directivo, las cabezas más altas de las organizaciones pueden identificar cómo
una acción dentro de un área de trabajo repercute en el resultado de las demás. Como por ejemplo, si un área de trabajo no desarrolla una actividad, cómo no solamente eso repercute en el resultado que obtiene esa área, sino que posiblemente eso impacta directamente en el accionar, en las actividades y en los resultados que obtienen otros departamentos de la compañía. Entonces, por eso la toma de decisiones en muchas ocasiones se centraliza en aquellos que cuentan con ese conocimiento, cuentan con las competencias, pero principalmente con las herramientas. Y cuando hablo de herramientas, estoy hablando de la información de la compañía para poder analizarla y para poder desarrollar la toma de la decisión. Bien. Siguiente principio, la configuración, es la forma de la estructura como tal. Obviamente acá se evalúan los diferentes niveles jerárquicos que puede llegar a tener la organización. Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es la capacidad que tiene o que puede llegar a tener cada uno de los líderes para desarrollar el ejercicio de seguimiento a sus subordinados, ¿no? Entre mayor número de subordinados tenga un líder, menor será el tiempo que le va a poder dedicar a cada uno de ellos. Esto sucede en cualquier tipo de contexto, para, digamos que aclarar la inquietud. Entre más hijos tenga una persona, pues menor tiempo va a poder dedicarle a cada uno de ellos. Entre, por ejemplo, más alumnos tenga un docente, menos tiempo va a poder ocupar para realizar seguimiento a su proceso de formación de cada uno. Lo mismo sucede en el entorno empresarial. Si un jefe tiene dos subordinados, pues únicamente va a tener que dividir parte de su tiempo en hacer seguimiento a esos dos subordinados, pero si tiene 50, pues ya el tiempo que le va a dedicar a cada uno pues va a ser muchísimo menor. Entonces, dentro de ese ejercicio de configuración debe tenerse en cuenta ese aspecto para validar cuál es el número apropiado de subordinados que debe establecerse para el seguimiento que puede realizar cada líder en un departamento o en un área de trabajo. Obviamente esto no es un número mágico, no es que se establezca que tanto número de personas es el número adecuado de subordinados que puede tener una persona o que debería tener, sino que eso va a depender de las características del trabajo que desarrolla. Es muy distinto eh, manejar un trabajo productivo, hacer seguimiento, por ejemplo, a un área de producción que a un área de comercialización, ¿no? Eso dependiendo de las actividades que se desarrollan. Cada trabajo totalmente es distinto y cada uno de esos departamentos requiere una configuración también totalmente distinta. Siguiente principio, el tradicionalismo. Acá vamos a hablar de unos conceptos que muy seguramente ustedes asocian a la cultura organizacional. Y es que el tradicionalismo engloba los valores que asumen los miembros de la organización para normalizar el comportamiento dentro de la empresa. Y la cultura organizacional precisamente está asociada a ese tipo de concepto, porque básicamente resume el comportamiento que tienen las personas, la cultura de las personas, para determinar cómo normalmente esos individuos se comportan dentro de la empresa. ¿Y qué se hace referencia al comportamiento? Pues el cumplimiento de las reglas, la orientación hacia los objetivos de las empresas, el compromiso de esos individuos respecto a los resultados de la organización. Entonces, de cierta manera, esto impacta de manera muy significativa en los resultados que alcanza una empresa. Una organización con trabajadores comprometidos es una organización que alcanza sus resultados, sencillamente porque sus trabajadores dan su máximo esfuerzo. Una organización en la cual sus trabajadores realmente no están nada comprometidos con la empresa, pues ese ejercicio de alcance de resultados se dificulta bastante. Un ejemplo de un tipo de organizaciones de ese estilo es el caso de la aerolínea Southwest, ¿no? De Estados Unidos. Es una aerolínea que se concentra principalmente no en la satisfacción de sus clientes, no en la satisfacción de sus usuarios, sino en la satisfacción de sus trabajadores. Porque su visión es que si un trabajador está satisfecho con la empresa, va a ser un trabajador que va a desarrollar de mejor forma su trabajo. Y al desarrollar de mejor forma su trabajo, muy seguramente
va a alcanzarse y van a lograrse los objetivos organizacionales. Entonces, ese compromiso es un elemento que a lo largo de los años siempre las organizaciones han tratado de dominar, han tratado de multiplicar a partir de diferentes estrategias. Dimensiones siguientes, las dimensiones organizativas. Tres elementos principales. El primero de ellos, nuevamente, lo repetimos como lo anuncié hace unos minutos, asignación de tareas individuales. Un concepto netamente asociado, como ya lo dije, a los principios de la administración clásica. Sencillamente, pues, la identificación de actividades puntuales que puede desarrollar un trabajador estará encaminada a maximizar la productividad que pueda establecerse en esa área de trabajo y de cierta manera mejorar los resultados y la utilización de recursos. Siguiente principio, formalización, perdón, pero acá se diferencia del concepto que vimos con anterioridad, porque acá este está más relacionado con el concepto anterior de configuración, ¿no? Donde se establecen los niveles jerárquicos para validar el concepto de ángulo de control. Acá ya se concibe un poco más lo que yo les mencioné hace algún momento. ¿Cuántas personas puede realizar seguimiento efectivo un jefe? En muchas organizaciones, por ejemplo, incluso se conocen esos subcargos que sencillamente están orientados es a esto. Cuando se identifica que un cargo en particular no tiene la capacidad de hacer seguimiento adecuado a los subordinados que tiene a cargo, pues sencillamente se crean esas figuras de subcargos para colaborar o para ayudar con ese ejercicio de seguimiento. El siguiente principio es la agrupación de tareas, la departamentalización. Bueno, este principio también es otro que está asociado a los principios de la administración clásica. Y es que identificamos obviamente como punto de partida la división del trabajo, pero una vez se ha dividido el trabajo de la organización en tareas particulares, en puntuales, se busca sumar todos esos esfuerzos en departamentos, en áreas de trabajo que sean afines, que busquen desarrollar por allí de pronto tareas o actividades similares, pero busquen un resultado común. Por eso se crean los diferentes departamentos, para que esa suma de esos esfuerzos permita optimizar los resultados que alcanza las organizaciones. Esa departamentalización también hace parte de uno de los principios básicos de la administración, ya si no estoy mal, establecido por Weber, quien pues determinaba que el establecimiento de este tipo de herramientas sencillamente permitía organizar de mejor forma el trabajo, permitía orientar de mejor forma los esfuerzos de los diferentes trabajadores de la empresa y, como ya lo anuncié, permitía mejorar los resultados de cada área de la organización. En tercer lugar, encontramos los principios del diseño organizacional, a su vez algunos asociados a los que ya vimos. En primer lugar, la unidad de mando. Aquí voy a ser reiterativo, pero nuevamente encontramos un aspecto asociado a los principios de la administración clásica, y es tener una visión particular, que cada uno de los subordinados solamente tengan un jefe o un único superior. ¿Para evitar qué? Evitar sencillamente ambigüedad de directivas, ambigüedad de objetivos, ¿sí?, organizacionales, y que realmente todos los esfuerzos de diferentes apartados apunten a uno solo. Bajo este principio, si todas las personas solamente tuviesen un jefe, el resultado, o más bien, todas las personas estarían desarrollando su trabajo bajo una sola visión, porque todos le estarían apuntando a lo que establece el jefe, su jefe y su jefe y su jefe superior, hasta llegar a la máxima cabeza de la compañía, que es el que debería estar dando cumplimiento al direccionamiento estratégico de la empresa. Ahora bien, como lo vimos ya en la sesión anterior,
en algunas ocasiones no se cumple con este principio cuando estamos desarrollando estructuras matriciales, ¿no? Y nos damos cuenta de que allí ya hay dos tipos de jefes. Jefes que responden directamente a la actividad funcional de la empresa y otros jefes que pues ya dependerán de los proyectos que ejecute la organización. Segundo, principio, el ángulo de control o de autoridad, el mismo que mencioné en el principio anterior, determinar cuál es el número adecuado de subordinados que debe tener un jefe y a su vez cuántos niveles en ese sentido debería tener la organización para no perder en ningún momento ese control de la empresa. Vemos que en organizaciones grandes, gigantes, pues debe establecerse un ángulo de control totalmente distinto, porque realmente al tener tantos niveles la organización, pues ya va a existir un desconocimiento total sobre los diferentes niveles y un seguimiento prácticamente nulo. Entonces es allí donde se establecen o se desarrollan algo que vemos en la sesión anterior, como las unidades de negocio o las divisiones funcionales. Cuando ya son tan grandes esas organizaciones, es mejor dividirlo en pequeñas divisiones para que cada una de ellas se encargue de realizar, perdón, el seguimiento respectivo. Y los siguientes dos principios son principios que ya he mencionado con anterioridad. La división del trabajo, que como lo vimos en los tres apartados anteriores se mencionó, y la departamentalización, que sí se mencionó únicamente en el anterior, donde hablamos que se trata de la agrupación de las tareas individuales en funciones generales que puedan desarrollar departamentos. Bien, eso respecto a los principios del diseño organizacional. ¿Alguna inquietud, alguna duda por el momento? Porque ahora lo que vamos a hablar son sobre los modelos estructurales, cómo las organizaciones eh, de cierta manera adoptan modelos de gestión para tratar de dominar eso que les mencionaba hace algún momento, tratar de dominar la manera en que sus trabajadores ven a la empresa, en el sentido de reorientar sus objetivos. El ejemplo que les mencioné con el caso Southwest, tratar de que sus trabajadores se enfoquen en dar alcance a los objetivos de la organización en lugar de estar siempre pensando únicamente en los objetivos individuales. Vamos a hablar sobre principalmente cuatro tipos de modelo autocrático, de custodia, de apoyo y el modelo colegial. Estos mismos los abordaré rápidamente, bueno, todavía nos quedan 15 minutos más o menos de sesión sincrónica. El primero de ellos, modelo autocrático. Debemos partir de conocer que la relación que existe entre una organización y un individuo como trabajador es una relación recíproca. La organización tiene sus objetivos, que es el desarrollo de unas actividades, un esfuerzo, un desarrollo de funciones y a partir de eso, pues generar utilidades, tener una posición dentro del mercado, vender sus productos, ¿sí? Por otro lado, está el individuo, que a su vez tiene unos objetivos individuales. Tener un salario, un reconocimiento, un trato justo, y a partir de ese salario, pues cualquier tipo de objetivo particular que tenga ese individuo, ¿no? Por el cual trabaje. Ahora bien, entonces, cada una de esas partes tiene unos objetivos y le aporta a la otra algo para que esa otra parte pueda cumplirlos. El trabajador le ofrece a la empresa su trabajo, su esfuerzo, sus actividades que desarrolla, sus ideas, su tiempo, para que la organización pueda cumplir con sus objetivos. Y la organización le ofrece al trabajador pues, un puesto de trabajo, un trato justo y una remuneración para que ese trabajador a su vez pueda cumplir con sus objetivos individuales. Allí establece o allí se desarrolla esa relación de reciprocidad. Pero las organizaciones siempre han tratado o han empezado a tratar de establecer modelos de gestión para tratar de aumentar el compromiso
que pueden llegar a tener esas personas respecto al desarrollo de sus actividades, desarrollo de sus trabajos. Se parte de que siempre van a existir dos objetivos. Uno, los objetivos de la empresa y otro, los objetivos individuales. Las organizaciones, por ejemplo, siempre han establecido la publicación y divulgación de los objetivos que tiene la empresa, ¿no? En las empresas que nosotros trabajamos siempre tal vez por allí en ocasiones se comunica, nuestra organización tiene X y X objetivos, los objetivos de este año son estos y otros, pero de cierta manera en muchas ocasiones para el trabajador los objetivos son los que él tiene de manera individual. Los otros vienen por añadidura de la relación que tiene él con la organización. Y las organizaciones empezaron a identificar a lo largo de los años que precisamente esos trabajadores que asumían como suyos los objetivos de la empresa, pues eran trabajadores que daban un esfuerzo adicional, que estaban mucho más comprometidos con la organización y que al estar más comprometidos a dar un esfuerzo adicional, pues obviamente conseguían mejores resultados. Por eso, como lo he dicho, durante muchos años las organizaciones han establecido modelos de gestión enfocados en maximizar ese compromiso de los trabajadores y modelos de gestión que también han estado eh, enfocados en tratar de hacer ver a los trabajadores los objetivos de la empresa como objetivos suyos. Además de implementar, por ejemplo, diferentes estrategias, beneficios para que el trabajador, perdón, identifique cómo la organización se preocupa por él y que de la misma manera trate el trabajador de preocuparse por la empresa. Entonces, bajo el modelo autocrático, se enfoca la organización a tener un conocimiento de las necesidades particulares que tiene el trabajador y establecer, como lo he dicho con anterioridad, beneficios, actividades, algún tipo de plus para que el trabajador identifique que la empresa se está preocupando por sus necesidades, por sus problemas, por sus particulares, y de igual manera el trabajador se sienta más comprometido, se sienta de cierta manera a gusto trabajando en esa organización y también de un aporte adicional. Los psicólogos han establecido el contrato psicológico dentro de las empresas, ¿no? Entonces hablamos de dos tipos de contrato, el contrato tradicional y escrito, que es el que nosotros estamos comúnmente acostumbrados a observar, ¿no? Ese contrato escrito donde se menciona un cargo a desempeñar, unas actividades, un horario, unas normas, un salario, una remuneración. Y por otro lado está el contrato psicológico. El contrato psicológico hace referencia a todo ese plus que puede dar la organización que está fuera del contrato escrito, que puede mejorar esa relación del cliente con la empresa. Vuelvo y repito el ejemplo de la aerolínea Southwest. Ese es un buen ejemplo porque sencillamente se establecen algún tipo de beneficios de plus fuera del contrato del trabajador y el trabajador aumenta su satisfacción con la empresa. Por ejemplo, la oferta de ejercicios de formación para los trabajadores, el ofrecimiento de alimentos en los puestos de trabajo, por ejemplo, eh, el ofrecerle al trabajador mayor tiempo para que pueda compartir con su familia. Son aspectos que a lo largo de mucho tiempo las organizaciones emplean para mejorar la percepción que tiene la empresa perdón, que tiene el empleado de su empleador. Por ejemplo, yo estuve en una organización donde se desarrollaban ese tipo de estrategias. Se ofrecía constantemente alimentos en los puestos de trabajo, se ofrecía tiempo para compartir del trabajador con su familia. Y realmente, digamos que en términos generales, el ambiente laboral en esa organización era muy bueno. Y era muy particular ver eso que les menciono, que los trabajadores siempre estuviesen preocupados por los resultados de la empresa. Cuando la empresa tenía dificultades, malos resultados, los trabajadores siempre estaban a disposición de dar un esfuerzo adicional para que la empresa mejorara su situación. El siguiente es el modelo de custodia.
Este modelo de custodia va a depender de los recursos económicos con los cuales cuente la organización, porque depende del ofrecimiento de algunos incentivos económicos, pensiones, pago de prestaciones adicionales, para que el trabajador tenga una perspectiva de dependencia directa de la organización, más no de un jefe directo. En ese sentido, se hace ver al trabajador que se está realizando un seguimiento a su trabajo de manera global, que ese seguimiento no lo está realizando únicamente el líder del trabajo, sino que la organización en términos generales está realizando un seguimiento a los resultados de todos sus trabajadores. Pero está principalmente demandado a partir de los beneficios que puede dar la organización en incentivos netamente de recursos y que obviamente eso también aumente el compromiso del trabajador, ¿no? Porque ya el trabajador no debe estar ahí directamente obedeciendo a unos lineamientos que establece un jefe directo, sino que en este caso estará preocupándose por el estado de la organización y estará desarrollando su actividad para impactar directamente en el resultado de la organización. El modelo de apoyo está asociado directamente al liderazgo y este es un concepto también muy importante dentro del entorno organizacional. Existen dos tipos de líderes que comúnmente se encuentran en las empresas: los líderes de los grupos formales y los líderes de los grupos informales. Los grupos formales son los que están determinados a partir de la estructura organizacional, es decir, los líderes de los departamentos, de las áreas de trabajo, que de cierta manera están definidos por la misma organización. Pero hay unos líderes que la organización no controla y son los líderes de los grupos informales. Los grupos informales son esos grupos que se crean dentro de la empresa a partir de la interacción normal que existe en los individuos, ya sea por gustos afines, por creencias religiosas, por gustos deportivos, por gustos musicales, por grupos socioculturales. Se crean estos grupos informales. Esos líderes de esos grupos informales son líderes naturales, se pueden denominar de esa manera, y esos líderes no son controlados por la organización. Los líderes naturales, los líderes, perdón, formales, pueden ser dominados por la empresa y pueden orientar a que esos líderes transmitan información hacia los equipos a los cuales lideran, a los grupos a los cuales lideran, de mayor compromiso hacia la empresa. Es el normal discurso de un jefe de un área de trabajo, de orientarse siempre a los resultados, de orientarse a conseguir los objetivos de la empresa, pero esos lineamientos no están asociados de igual manera a los grupos informales, ¿no? Es allí donde las organizaciones deben tratar de realizar ese ejercicio de identificación de esos líderes informales y tratar de establecer estrategias de acercamiento a esos líderes informales para tratar de conseguir lo mismo, para tratar de que esos líderes transmitan también un mensaje de motivación y de compromiso a esos otros individuos para maximizar esa relación entre individuo y empresa. Y por último, encontramos el modelo colegial. Este modelo colegial produce una sensación de compañerismo dentro de la organización. De cierta manera hace sentir que el trabajador es parte de la empresa, como si el trabajador fuese un dueño de la organización. Y al transmitir esta sensación, el trabajador de cierta manera inmediatamente siente como si la organización fuese suya y obviamente al ser suya, los objetivos que tenga esa organización, por lo tanto, también son sus objetivos particulares. He tenido también la posibilidad de elaborar en organizaciones que tienen este tipo de modelo, porque se evidencia particularmente en la comunicación que establecen la organización para con los subordinados, con los trabajadores. No se habla de empleados, no se habla de trabajador, no se habla de un empleado laboral, sino se habla de colaborador, ¿no? O se habla de asociado.
Y eso se incluye dentro de los correos electrónicos, se incluye dentro de los discursos que se dan por parte de los líderes de las diferentes áreas y de la organización, se da también dentro de los diferentes documentos que se producen dentro de la empresa, el manejar ese tipo de comunicación, porque esa comunicación impacta directamente en el trabajador y lo hace sentir esa sensación de compañerismo y lo hace sentir propiedad, parte de la organización. Bien. Finalmente, para dar cierre a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, abordaremos una temática que ustedes ya han venido desarrollando y es el ciclo de vida de las organizaciones. Comúnmente se confunde el ciclo de vida de las empresas con, con el ciclo de vida de los productos, con un nacimiento, un crecimiento, una madurez y un declive, eh, porque se concibe que, pues, como los productos, hay un ingreso del producto en el mercado, allí es la introducción, y ese producto empieza a obtener compras, empieza a ser reconocido, los clientes empiezan a ver sus características, sus cualidades, sus beneficios, sus bondades, y empieza esa etapa de crecimiento, donde empiezan a aumentarse las ventas de ese producto. Pero llega cierto momento en que precisamente ya debido al dinamismo del mercado, debido a las características de otros em, ofertantes dentro del mercado, a la fidelización que esos mismos ofertantes han logrado alcanzar, pues las ventas de ese producto se estabilizan, dejan de aumentar y entramos en esa etapa de madurez, donde el producto alcanza un posicionamiento dentro del mercado, donde ese crecimiento dejó de presentarse y donde de cierta manera ya está siendo partícipe de la dinámica competitiva, para luego entrar tal vez en una etapa de declive, ya sea por la aparición de una nueva oferta dentro del mercado que tiene algún beneficio distinto, ya sea por precisamente la evolución que ha tenido alguno de los otros productos que compiten directamente con ese, que lo han llevado sencillamente a que su número de ventas disminuya. Y podemos entender que allí sencillamente tal vez el producto desaparece o deja de comercializarse en el mercado. Realmente, dentro del ciclo de vida de las empresas se obedece a un ciclo muy distinto, a unas actividades diferentes, porque no inicia desde una etapa de introducción, no inicia una etapa de ingreso al mercado. Existen unas etapas previas que desarrolla el ejercicio organizacional, que es, por ejemplo, el planteamiento de la idea de negocio, el ejercicio de evaluar el proyecto si realmente esa idea de negocio es viable a desarrollar. Hay primero una concepción de esa idea, hay primero una formación, una planeación de esa idea de organización. Se procede posteriormente a un ejercicio de validación de requerimientos normativos, legales, para luego sí poder desarrollar el ejercicio de iniciar las actividades organizacionales. Empieza su ejercicio productivo, la organización puede que empiece a generar un crecimiento a partir de los ingresos que obtiene, al igual que ahí sí que los productos puede que llegue un momento de, de establecimiento de su crecimiento, que no, de estancamiento de su crecimiento, que no continúe creciendo más, y empezar allí una serie de fases que va a depender de la dinámica de la organización. Puede que exista un declive, una desaparición, una muerte de esa empresa, como puede que exista también una etapa de reinvención de la organización. De esas organizaciones que sencillamente han encontrado la oportunidad de cambiar de actividad, de cambiar de objetivo y poder permanecer desarrollando una actividad comercial dentro del mercado. Organizaciones, por ejemplo, que se dedican a elaborar un producto y de un momento a otro empiezan a decaer sus ventas, empiezan a obtener números rojos siempre en todo momento y toman la decisión por cambiar en el absoluto de su actividad. Me resulta que ya no van a producir un producto y de unas características, sino que producen un producto totalmente distinto. Esa actividad de reinvención es algo que pudimos evidenciar mucho durante el año pasado, ¿no? Muchas organizaciones que se dedicaban a diferentes actividades en la industria y que debido a la pandemia pues se vieron obligados a desarrollar actividades totalmente distintas
para las cuales habían sido concebidas, ¿no? Desarrollaron productos o actividades totalmente diferentes a los que normalmente desarrollaban. Bien. Bueno, mis estimadas estudiosas, estas eran las temáticas a trabajar el día de hoy en nuestra sesión sincrónica. Quiero preguntarle a Caterine y a Ladies si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar. Profe, de mi parte ninguna, todo muy claro y es de mucha ayuda los trabajos venideros. Vale, Lady, muchísimas gracias por tu respuesta allí. Y Caterina nos escribió al correo, no tiene ninguna inquietud. Vale, muchísimas gracias a ustedes dos por la conexión. Fueron los únicos que se conectaron el día de hoy. Imagino yo que el resto de compañeros, pues algún compromiso, alguna dificultad se les debió haber presentado. Nuevamente les agradezco por su participación. Les recuerdo cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, por favor, escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver cualquier duda, cualquier inquietud en la cual les pueda colaborar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, profe, compañero.